En la vida de cada uno de nosotros, hay momentos en los que las palabras pueden ser más peligrosas que el silencio. Momentos en los que nuestras palabras pueden conducir a conflictos, a la ruptura de relaciones, o incluso a la pérdida de reputación. Es en esos momentos que el estoicismo, una antigua filosofía de sabiduría y autocontrol, nos ofrece una poderosa herramienta: el silencio. Pero, ¿cuándo debemos guardar silencio? ¿Cómo distinguir las situaciones en las que las palabras pueden ser útiles de aquellas en las que pueden ser destructivas? En este video, exploraremos 10 situaciones clave en las que el silencio puede convertirse en la herramienta más poderosa y efectiva que nos ayude a mantener la armonía, a alcanzar la sabiduría y encontrar la fuerza interior. Prepárense para descubrimientos importantes y consejos prácticos que nos ayudarán a convertirnos en verdaderos maestros de nuestras emociones. Comencemos juntos este emocionante viaje. Situación número 1. Cuando sientes ira o irritación. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que sentías un deseo incontrolable de desahogar tu ira sobre alguien? Quizás fue un colega que no cumplió con una tarea, un miembro de la familia que no escuchó tu consejo, o un extraño que te adelantó en la carretera. Cualquiera que sea la razón, todos hemos estado en situaciones así, sintiendo rabia y una pronta explosión. Pero, ¿y si hay una mejor manera de manejar estas situaciones? Una manera que no solo nos ahorra arrepentimientos y vergüenza, sino que también nos ayuda a crecer como personas. Una simple discusión puede convertirse rápidamente en una pelea a gran escala, y antes de que nos demos cuenta, la situación se sale de control. Pero, ¿qué está sucediendo realmente en ese momento? ¿Es culpa de la otra persona o es nuestra propia reacción a la situación? Como dijo el filósofo estoico Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Sabemos que cuando sentimos ira o irritación, nuestras emociones asumen el control y reaccionamos de manera impulsiva. Decimos cosas que no queremos, hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos, y con frecuencia la situación empeora aún más. Pero, ¿y si nos detuviéramos un momento para respirar hondo y elegir otra respuesta? ¿Qué pasaría si aprendiéramos a permanecer en silencio cuando sentimos ira o irritación? No se trata de reprimir nuestras emociones o encerrarlas dentro de nosotros. Se trata de reconocer que nuestras emociones son tormentas que pasarán, y en ese momento podemos elegir observarlas en lugar de permitir que nos controlen. ¿Cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida cotidiana? Es bastante sencillo, aunque parezca complicado. La próxima vez que sientas ira o irritación, respira profundo, cuenta hasta 10 y detente. No reacciones de manera impulsiva. Piensa en las cosas que quieres decir y tómate un momento para reflexionar sobre ellas. ¿Te arrepentirás de ellas más tarde? Pregúntate, ¿realmente vale la pena molestarse por esto? Recuerda, el silencio no es debilidad, es fuerza. Es la capacidad de controlar nuestras emociones, pensar con claridad y responder con sabiduría. Y cuando practicamos este principio, no solo mejoramos nuestras relaciones y habilidades de comunicación, sino que también nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos. Situación número 2. Cuando necesitas tiempo para reflexionar, en un mundo donde todo se mueve a gran velocidad, donde la información nos llega por todas partes, a menudo nos privamos del recurso más valioso: el tiempo para reflexionar. Nos convertimos en prisioneros de la constante agitación, siempre listos para responder preguntas, participar en discusiones y tomar decisiones sin pensar en las consecuencias. Pero, ¿qué ocurre cuando no nos damos tiempo para la contemplación interna, para considerar nuestras acciones? En el mundo del estoicismo existe una regla simple y importante: siempre guarda silencio cuando necesites tiempo para reflexionar.
Esto no significa que debas aislarte por completo y evitar la comunicación con los demás. De hecho, se trata de aprender a controlar nuestra reacción ante estímulos externos y darnos tiempo para la deliberación interna. Imagina que te encuentras en una situación donde se te ofrece un nuevo proyecto o enfrentas una decisión difícil. A primera vista, puedes tener una idea de lo que hacer, pero no estás seguro. En lugar de responder de inmediato, los estoicos nos enseñan a tomarnos un tiempo para reflexionar, porque en el silencio encontramos claridad. Podemos acudir a nuestros sentimientos y valores internos para entender qué es realmente importante para nosotros y qué decisión se alinea con nuestro ideal. Séneca, uno de los grandes estoicos, decía: «El tiempo es el recurso más valioso que tenemos, y sin embargo, a menudo no lo valoramos. Cuando guardamos silencio, nos damos la oportunidad de la comprensión y la revelación. Dejamos de ser peones en el juego de la vida, reaccionando a cada movimiento de los demás, y nos convertimos en participantes activos que toman decisiones reflexionadas y ponderadas. Y esto debe aplicarse no solo en situaciones laborales. Imagina que te encuentras en el corazón de un conflicto o que te están criticando. Es natural querer reaccionar de inmediato, expresar tu punto de vista. Pero en ese momento, deberíamos calmar nuestras emociones, concentrarnos en nuestros pensamientos y descubrir nuevas oportunidades para resolver el conflicto o sobrellevar la crítica. Epicteto decía: «El silencio es una de las grandes virtudes, pues contribuye al autodesarrollo». Y en estas palabras hay una profunda verdad. Cuando guardamos silencio, comenzamos a escucharnos a nosotros mismos. Nos dirigimos a nuestra conciencia, nuestros valores, nuestra sabiduría, lo que nos permite comprender correctamente la situación y encontrar el camino adecuado para nosotros. Situación número 3. Cuando no estás seguro de qué decir. Seguramente, al menos una vez, todos nos hemos encontrado en una situación en la que sentimos que debíamos decir algo, pero no sabíamos exactamente qué. Puede que haya sido una conversación con un amigo, una reunión con un colega o un debate con un familiar. Cualquiera que sea la razón, todos hemos estado allí, sintiendo que necesitamos contribuir, pero sin saber exactamente cómo. Pero, ¿qué daño hay en no decir nada? ¿Por qué sentimos que debemos llenar el silencio con palabras, incluso si no estamos seguros de qué decir? Como dijo una vez el filósofo estoico Epicteto, lo importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Decir algo solo por decirlo a menudo puede causar más daño que beneficio. Piénsalo. Cuando hablamos sin reflexionar, podemos decir cosas que no queremos decir, ofender a las personas sin querer y crear conflictos innecesarios. Pero cuando estamos seguros de nuestras palabras, podemos comunicarnos de manera más efectiva y construir relaciones más sólidas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida cotidiana? La próxima vez que no sepas qué decir, simplemente haz una pausa y no digas nada. No sientas la presión de llenar el silencio con palabras. No temas decir, «No sé qué decir ahora». Como dijo Marco Aurelio, el obstáculo en el camino se convierte en el camino. No dejes que tu inseguridad te impida comunicarte de manera efectiva. Utilízala como una oportunidad para reflexionar antes de hablar y elegir tus palabras con más cuidado. Situación número 4. Cuando tus palabras pueden herir a alguien. El gran estoico Epicteto decía: «El silencio es la mejor respuesta a las preguntas estúpidas». Esta frase refleja una de las ideas más importantes del estoicismo. Siempre guarda silencio cuando tus palabras pueden causar dolor. En nuestro mundo apresurado y ruidoso, donde las palabras se pronuncian fácilmente y sus consecuencias son a menudo inevitables, el poder del silencio se vuelve cada vez más valioso. Imagina una situación en la que estamos en una conversación con alguien que expresa críticas o descontento. Nuestros instintos iniciales pueden empujarnos a responder, a vengarnos,
Pero los estoicos nos instruyen de manera diferente. Nos invitan a reflexionar sobre lo que nuestras palabras pueden traer: dolor, ofensa, malentendidos. En ese momento, el silencio se convierte en nuestro mejor aliado. La fuerza del silencio se manifiesta no solo en la protección de uno mismo, sino también en la capacidad de resolver conflictos. En lugar de profundizar las contradicciones mediante discusiones verbales, los estoicos nos enseñan a ser sabios y moderados. Ellos entendían que incluso las disputas más acaloradas pueden resolverse sin una sola palabra pronunciada. Qué poderoso es no hablar cuando tus palabras solo pueden empeorar la situación. Al sumergirnos en la vida cotidiana, podemos encontrar muchos ejemplos donde el silencio se convierte en nuestro fuerte aliado. Imagina que eres testigo de chismes y calumnias. Los estoicos aconsejan no entrar en ese juego, no propagar más palabras que puedan causar dolor y destruir relaciones. El silencio se convierte en nuestro escudo, protegiéndonos y preservando nuestra virtud. Los estoicos nos instaban a ser conscientes y a reflexionar sobre cada palabra que decimos. A veces, la respuesta más sabia será guardar silencio, porque en ella radica el poder y la profundidad de nuestro mundo interior. Así que la próxima vez que las palabras estén en la punta de tu lengua, recuerda el poder del silencio. Recuerda que tus palabras pueden ser tanto un arma como un remedio. Elige sabiamente cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. La mayor fuerza puede encontrarse en nuestra capacidad de causar menos dolor al mantener el silencio. Aprende a callar cuando tus palabras puedan herir, y descubrirás que tu sabiduría y fuerza crecen, y tu conexión con los demás se vuelve más profunda y significativa. Situación número 5. Cuando la situación requiere confidencialidad. En un mundo donde la información se vuelve cada vez más accesible y se difunde a la velocidad de la luz, la habilidad de guardar secretos y mantener la confidencialidad se convierte en un valor que nos distingue de los demás. Los estoicos nos enseñan a mantener el silencio siempre que la situación requiera confidencialidad, y en este silencio encontramos fuerza y sabiduría. Imagina que te encuentras en una situación en la que se te confía información personal. Puede ser un secreto de un amigo, una idea de negocios o simplemente una observación que no debe ser revelada. En esos momentos, debemos ser firmes en nuestro silencio. Debemos valorar la confianza que se nos otorga y protegerla como si fuera un tesoro invaluable. La confidencialidad no solo es un compromiso hacia los demás, sino también un reflejo de nuestra propia moralidad y fiabilidad. El gran estoico Epicteto decía: «Sella en tu alma lo que concierne a los demás, y bajo ninguna circunstancia hables de ello». Esto nos recuerda que debemos permanecer fieles a nosotros mismos y a nuestros principios, incluso cuando la tentación de revelar secretos parece demasiado fuerte. Vivimos en una era de redes sociales y mensajes instantáneos, donde la información se difunde rápida e irreversiblemente. Sin embargo, los estoicos nos enseñan a valorar los momentos de silencio y la pausa antes de revelar algo que podría dañar a otros. La sabiduría radica en poder contenerse y no sucumbir a la tentación de compartir información de inmediato, especialmente si puede causar daño a alguien. El silencio en tales situaciones no solo es una manifestación de nuestra moralidad, sino también una forma de proteger a los demás de posibles consecuencias negativas. Debemos ser compasivos y entender que incluso una sola palabra incorrecta puede causar un daño irreparable. Recuerda, nuestra capacidad de mantener la confidencialidad se convierte en un factor clave para construir confianza y relaciones efectivas con los demás. Pero también debemos recordar la importancia de proteger nuestra propia confidencialidad. En nuestro mundo, donde la vida privada está cada vez más en riesgo, los estoicos nos muestran el camino para preservar nuestra esfera privada e intimidad. Nos enseñan a ser cautelosos con lo que revelamos sobre nosotros mismos y sobre los demás, y nos ayudan a establecer límites
que protejan nuestra identidad y dignidad. Recuerda que en un mundo donde la información se valora más que el oro, la habilidad de guardar silencio y mantener la confidencialidad se convierte en nuestro tesoro. Situación número 6. Cuando la otra parte claramente no está dispuesta a escuchar. En un mundo donde todos buscan expresar su opinión y ser escuchados, la habilidad de detenerse y guardar silencio se convierte en un arte complicado. Imagina una situación en la que deseas fervientemente transmitir tu punto de vista o resolver un conflicto. Puede ser una discusión con un ser querido, negociaciones de negocios o el debate de un asunto importante. Sin embargo, debemos ser sabios y pacientes, entendiendo que las palabras pueden ser inútiles o incluso dañinas si la otra parte no está dispuesta a escucharnos. El silencio en tales situaciones no significa debilidad o indiferencia. Por el contrario, es una expresión de nuestra inteligencia y estabilidad emocional. Primero debemos escuchar y comprender a los demás antes de hablar. El famoso estoico Epicteto decía: «Tenemos 2 oídos y una lengua para que escuchemos el doble de lo que hablamos». Esto nos recuerda la importancia de ser receptivos a los pensamientos y sentimientos de los demás. El silencio puede ser un acto de respeto hacia la otra parte. Quizás están pasando por un momento difícil o experimentando una excitación emocional. En esos momentos, nuestro silencio puede ser un apoyo y consuelo que es mucho más valioso que nuestras palabras. Los estoicos nos enseñan a ser empáticos y a comprender que nuestra presencia puede tener un impacto mucho mayor que las palabras ruidosas. Pero a veces nos encontramos con personas que no están dispuestas a considerar otro punto de vista o escuchar argumentos. En tales casos, el silencio se convierte en nuestro escudo protector. Los estoicos nos enseñan a elegir nuestras batallas y a comprender que nuestro tiempo y energía pueden ser mejor utilizados en otras áreas de la vida. Nos recuerdan que no estamos obligados a convencer a todos, y que algunas personas pueden ser inaccesibles a nuestra influencia. Al sumergirnos en la vida cotidiana, podemos encontrar numerosos ejemplos donde el silencio y la calma juegan un papel crucial. Por ejemplo, en el mundo empresarial a menudo surgen situaciones en las que nuestras ideas y propuestas pueden ser incomprendidas o subestimadas. En esos momentos, debemos permanecer pacientes y continuar trabajando hacia nuestros objetivos, a pesar del posible reconocimiento por parte de los demás. Recordemos a Marco Aurelio, el emperador romano y estoico, quien decía: «No necesitas muchas palabras para decir la verdad». A veces, nuestras acciones y ejemplos hablan mucho más que los argumentos más convincentes. En un mundo donde todos buscan expresar su opinión y ser escuchados, podemos destacar por nuestra verdadera fuerza y sabiduría al saber guardar silencio cuando es necesario. Situación número 7. Cuando te encuentras en una situación donde las palabras pueden ser usadas en tu contra. En la vida de cada uno de nosotros hay momentos en los que las palabras pueden convertirse en armas que se vuelven contra nosotros. En tales situaciones es mejor guardar silencio y mantener la sabiduría, entendiendo que en el silencio reside nuestra fuerza. Imagina una situación en la que te encuentras en un conflicto o discusión, donde tus palabras pueden ser distorsionadas, malinterpretadas o utilizadas en tu contra. Puede ser una pelea familiar, negociaciones comerciales o incluso acusaciones en tu contra. En esos momentos, los estoicos nos enseñan a contenernos y a callar, reconociendo que nuestras palabras solo pueden agravar la situación y traernos más daño que beneficio. El silencio en tales situaciones no significa debilidad o retirada. Es una elección consciente para mantener nuestra armonía interna. Marco Aurelio decía: «Cree en ti mismo y abstente de hablar cuando veas que tus palabras pueden ser usadas en tu contra». El silencio en estas situaciones puede ser una manifestación de nuestra sabiduría y autocontrol. Nos permite mantener claridad mental y evitar un estallido que puede llevar a acciones imprudentes o decisiones equivocadas.
Debemos saber evaluar el momento y entender que nuestra respuesta debe ser consciente y meditada, no instantánea y emocional. Recuerda la historia de Sócrates, el maestro de filosofía, que aceptó en silencio las acusaciones y no se defendió en el tribunal, demostrando su sabiduría y principios. Él entendía que sus palabras podrían ser usadas en su contra, y prefirió callar en lugar de entrar en disputas con aquellos que no deseaban entenderlo. El silencio también puede ser un acto de respeto hacia la otra parte. A veces, las personas a nuestro alrededor pueden estar en un estado negativo o no estar listas para un debate constructivo. En esos casos, nuestro silencio puede estar en línea con nuestros valores y principios, permitiendo a los demás expresar su individualidad y apertura. Les damos espacio para que expresen sus pensamientos y emociones, incluso si no están de acuerdo con nosotros. Pero a veces en la vida, también nos encontramos con personas que distorsionan intencionadamente nuestras palabras o las utilizan para su propio beneficio. En esos momentos, debemos permanecer cautelosos y vigilantes. Podemos elegir el silencio para no darles la oportunidad de involucrarnos en su juego. Epicteto, uno de los grandes estoicos, decía: si alguien quiere ofenderte o humillarte, recuerda que las palabras y acciones de los demás son manifestaciones de sus propios pensamientos y carácter. No permitas que esto te afecte, mantén tu libertad interna. Es importante señalar que el silencio no significa pasividad o renuncia a defender nuestros derechos e intereses. Siempre tenemos derecho a nuestra propia opinión y punto de vista. Sin embargo, también aprendemos a elegir el momento y la forma de expresar nuestros pensamientos. El hombre sabio sabe cuándo debe callar y cuándo es el momento de hablar. Situación número 8. Cuando alguien critica o habla mal de otro. En nuestro mundo lleno de conversaciones y comunicación, a veces nos encontramos en situaciones donde alguien difunde rumores y expande críticas negativas sobre otras personas. Esto puede suceder en el trabajo, en redes sociales o en charlas con amigos y seres queridos. En esos momentos, es importante saber guardar silencio y no participar en esta práctica dañina. Cuando estamos en un diálogo donde alguien está hablando mal de otros, se propagan afirmaciones negativas y falsas. Quizás nuestros instintos iniciales nos empujen a unirnos a la conversación, para no destacar o por curiosidad. Pero es crucial permanecer en silencio y mantener nuestra moralidad, entendiendo que participar en rumores perjudica no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. El silencio en tales situaciones es una manifestación de nuestra sabiduría y autorrespeto. Como dijo Séneca, la mejor forma de protegerse del mal de otros es no participar en ese mal. Cuando guardamos silencio, no solo nos negamos a difundir rumores, sino que también preservamos nuestra pureza de pensamiento y alma. No permitimos que las emociones negativas invadan nuestra mente y envenenen nuestra vida. El silencio en estas situaciones también nos ayuda a mantener nuestras relaciones y confianza. Como enseñó Epicteto, la palabra es la sombra y la acción es la realidad. Cuando callamos no solo nos negamos a propagar rumores, sino que también no los apoyamos. No nos convertimos en cómplices en la creación de falsas impresiones sobre otros. Mantenemos la confianza y el respeto de los demás, porque ven que no participamos en este ciclo negativo. Cuando nos encontramos en una situación en la que alguien comienza a difundir rumores y nosotros guardamos silencio, nos damos cuenta de que nuestras palabras pueden afectar las relaciones y el estado de ánimo de los demás. Como resultado, fomentamos relaciones honestas y buenas con quienes nos rodean, y con nuestro silencio mostramos que no estamos de acuerdo con los rumores. Así que, cuando estemos en un diálogo donde alguien está hablando mal de otro, recordemos el poder del silencio. No permitamos que la negatividad y la mentira entren en nuestras vidas. Situación número 9. Cuando te enfrentas a críticas injustas. En nuestra vida, a veces nos encontramos con críticas injustas.
Alguien puede condenarnos sin conocer bien la situación, atribuyéndonos cualidades negativas o acusándonos de algo que no hemos hecho. Esto puede ser hiriente y despertar en nosotros el deseo de justificarnos o defendernos, pero el estoicismo nos enseñará a valorar el silencio en tales situaciones. Imagina que estás en una situación en la que te someten a críticas injustas. A tu alrededor, escuchas insultos y acusaciones falsas. Nuestros instintos iniciales pueden empujarnos a responder a una gran necesidad de proteger nuestro honor y demostrar nuestra inocencia. Sin embargo, en tales situaciones es mejor guardar silencio y mantener nuestra paz interior, reconociendo que la respuesta a la injusticia no está en las palabras, sino en nuestras acciones y autovaloración. Cuando callamos ante críticas injustas, no solo evitamos que nos afecten y lastimen nuestro orgullo, sino que también demostramos nuestra moralidad y sabiduría. Elegimos el camino del silencio para no sumergirnos en discusiones interminables y justificaciones que no cambiarán nada. El silencio en estas situaciones también nos ayuda a mantener nuestro equilibrio emocional y tranquilidad. Como enseñó Epicteto, la imperturbabilidad es la firmeza de la paz interior del alma. Cuando callamos ante críticas injustas, no permitimos que nos controlen nuestras emociones y que penetren en nuestra mente. Mantenemos claridad en nuestros pensamientos y la capacidad de tomar decisiones sin la influencia de factores externos. Elegimos el silencio para no dejar que la ira y la frustración nos dominen. Debemos entender que nuestro silencio no nos hace culpables. Por el contrario, habla de nuestra fortaleza e independencia. Al elegir el silencio, sabemos que la verdad y la justicia no necesitan ser demostradas ante quienes no están dispuestos a escuchar. Situación número 10. Cuando alguien intenta involucrarte en una disputa innecesaria. En el bullicio de nuestra vida moderna, a menudo nos encontramos atrapados en múltiples disputas innecesarias. Alguien puede intentar provocarnos a debatir, discutir sobre algo o simplemente pelear por pelear. Parece que muchos de nosotros ya hemos sentido las consecuencias de participar en disputas estériles. No solo consumen nuestro tiempo y energía, sino que también pueden destruir nuestras relaciones con los demás. ¿Cuántas veces hemos entrado en discusiones para demostrar que teníamos razón, solo para perder amigos y experimentar desilusión? Los estoicos nos enseñan no solo a callar, sino a elegir cuándo y dónde usar nuestras palabras. La sabiduría radica en distinguir los momentos en que nuestras palabras pueden realmente hacer una diferencia de aquellos que solo llevarán a discusiones interminables y frustración. Imagina que estás en un lugar público animado, como un autobús o un tren. De repente, alguien comienza a discutir en voz alta sobre un tema que, en esencia, no tiene relevancia, tratando de involucrar a tantos como sea posible en esta disputa. En ese momento, podemos elegir el camino del estoico y pasar en silencio, manteniendo nuestra calma y equilibrio emocional. ¿Qué cambiará si nos involucramos en esta disputa? Probablemente nada, excepto la pérdida de nuestra energía y tiempo. Como dijo Marco Aurelio, las cosas externas en sí mismas no tienen poder sobre nosotros, pero nuestra mente las convierte en algo bueno o malo. Es nuestra mente y autocontrol los que pueden ayudarnos a mantener la sabiduría silenciosa en situaciones donde alguien intenta involucrarnos en discusiones innecesarias. Por supuesto, esto no significa que siempre debamos permanecer en silencio. A veces, debemos participar en el diálogo para defender nuestros principios o ayudar a otros. Pero los estoicos nos enseñaron a elegir nuestras batallas con sabiduría y paciencia. El silencio se convierte en nuestra arma cuando nos damos cuenta de que la disputa solo puede empeorar la situación y que nuestras palabras no cambiarán nada. Así que, tomemos las lecciones del estoicismo y aprendamos a callar cuando alguien intenta involucrarnos en una disputa innecesaria. Nuestro silencio hablará de nuestra sabiduría y autocontrol.
Y recuerda, el sabio calla cuando el necio discute. Para concluir, me gustaría enfatizar que la filosofía del estoicismo nos enseña a valorar la libertad interior por encima de los bienes externos. Y una de las manifestaciones más importantes de esta libertad es la capacidad de abstenerse de palabras innecesarias en el momento adecuado, porque ceder a las emociones nos convierte en esclavos de las circunstancias, mientras que la verdadera sabiduría radica en la capacidad de controlarnos a nosotros mismos. Recuerden, a veces el silencio es la respuesta más elocuente. En un mundo lleno de ruido y conversaciones, aprendan a valorar la quietud y la sabiduría del silencio. Siguiendo los principios del estoicismo, podrán alcanzar la armonía interior y la fortaleza del espíritu, que les ayudarán a superar cualquier adversidad en la vida. Dominando el arte del silencio, podemos convertirnos en verdaderos dueños de nuestro destino. Gracias por ver. Dejen comentarios debajo de este video. Suscríbanse al canal para no perderse nuevos videos sobre la sabiduría estoica. Sigan perfeccionándose, porque solo al obtener verdadero dominio sobre uno mismo, podremos realmente gestionar nuestro destino.